próxima mesa de diálogo se titula Inteligencia Artificial y su impacto en las relaciones de trabajo. Un tema bastante novedoso. Llamo a que nos acompañen a la mesa al moderador de ella, licenciado Juan Rosario, quien además de ser profesor universitario es directivo de nuestra asociación. También llamo al catedrático de la Universidad de Roma La Sapienza, Stefano Bellomo. Adelante, doctor. Gilberto Obgio, quien es fundador de GPT Legal. Y al magistrado juez del Juzgado de Trabajo de Santo Domingo, además de profesor universitario, Ernesto Everst. Adelante. Bueno, damos inicio a lo que es el panel de inteligencia artificial y su impacto en las relaciones de trabajo. Un panel sumamente interesante, con grandes expertos y expositores, cada uno, como diría yo, cada quien desde su respectiva área, ¿verdad? O sea, que eso es muy importante, porque aquí vamos a ver desde el aspecto de la inteligencia artificial a nivel internacional, pero también lo vamos a ver desde el experto, en el caso, por ejemplo, del doctor Gilberto Gio, que ha venido trabajando bastante el aspecto de la inteligencia artificial aquí en República Dominicana, y también desde la óptica ya, como diría yo, judicial, por parte de nuestro querido magistrado Ernesto Evers. Me preocupa si las personas que están detrás estamos escuchando a Juan. No se oye a Juan. No se escucha. Ok. No sé qué pudiéramos hacer, si si subir más el volumen, porque no se realmente preocupe, es que esto preocupante. es en vivo. Si pueden acercarse los que están más detrás, en ánimo de colaborarnos para que no se pierdan estas informaciones tan interesantes. No, y vamos hacemos a el compromiso de hablar un poquito más duro también. Sí. Ok. Ahí me vamos escuchan. a acercarnos. Muchas gracias. Adelante, hay asientos aquí. La señora sugiere el receso. Que no. Lo que pasa es que tenemos ya el tiempo corriendo aquí. Gracias. Pero la verdad es que es un tema, como le estaba diciendo, un tema muy interesante con relación a lo que es la inteligencia artificial. Por las diferentes doctrinas, ¿verdad?, que se dan en lo que tiene que ver con las relaciones de trabajo, y eso es muy importante. El día de hoy tenemos, como le estaba informando, varios expositores, como diría yo, expertos, cada uno de su respectiva área. Tenemos en el caso al doctor Stefano Bellomo. El profesor doctor Stefano Bellomo es profesor titular del Derecho Laboral de la Facultad de Derecho del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad La Sapienza de Roma. Tiene un currículum bien extenso. Por motivo de tiempo estamos sacando los temas, ¿verdad?, un poquito más importantes, como es en el caso que desde el 29 de diciembre del 2017 es profesor titular del Derecho Laboral en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad La Sapienza de Roma. Ha impartido muchas conferencias y ha sido profesor visitante de las universidades de Santiago de Compostela, Rey Juan Carlos de Madrid, Murcia, Cartagena, a Coruña, España, Universidad Austral de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad del Litoral de Santa Fe, Argentina, y señores, y la Universidad de Osaka, Japón. O sea que fíjense cómo en el caso del profesor Stefano ha podido trascender ya a nivel internacional. Por igual ha ocupado grandes, en las actividades profesionales, grandes posiciones. Una de estas es que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de asuntos laborales y de seguridad social, así como el litigio relacionado con los procedimientos de administración extraordinaria de grandes empresas en crisis, habiendo prestado asistencia a empresas involucradas en procedimientos amparados por la ley número 39/2004, ley Marzano. Realmente también actúa como abogado fiduciario para fondos de pensiones privados, con especial atención a las áreas de recuperación de cotizaciones y litigios sobre prestación de la seguridad social. También dentro de nuestro panel tenemos como expositor al magistrado Ernesto Ever Rodríguez,
que es juez presidente de la segunda sala del Juzgado de Trabajo de Santo Domingo, licenciado en Derecho con bastantes maestrías, una de ellas en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad Castilla-La Mancha, maestría en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Vigo, especialista en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales de la Escuela Nacional de la Judicatura. Por igual tiene 21 años de servicio en el sistema de administración de justicia desde el 2011, cuando ingresa a la carrera judicial, luego de haber superado el concurso de oposición establecido por la Constitución de la República para la formación de aspirantes de jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura. Ha tenido bastante experiencia a nivel ya, diría yo, también local, dirigiendo los tribunales de San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Santiago, La Vega, y actualmente, como informamos, es juez presidente de la segunda sala del Juzgado de Trabajo de Santo Domingo. Actualmente, y es de hecho reciente, al cual felicitamos, es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pedro Enrique Ureñas, UNFU, donde también imparte bastante tiempo las asignaturas de Derecho del Trabajo y Derecho Procesal Laboral. También tenemos aquí al doctor Gilberto Gio, el cual adicional está doctorando en Inteligencia Artificial aplicada por la Universidad Miguel Hernández del Elche y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Civil y una licenciatura en Derecho magna cum laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Gilberto Gio es un abogado dominicano con más de 15 años de trayectoria en litigios civiles, comerciales y de derecho médico. Es fundador de la aplicación GPT Legal RD, la primera plataforma de inteligencia artificial legal en la República Dominicana, y CEO de 424 y Labsdom, empresa dedicada al desarrollo de modelos de inteligencia artificial especializados para los sectores legal y médico en América Latina. También anteriormente ha sido abogado de Pellerano Nadal Law en Consulting como asociado senior de litigio y fue consultor jurídico del Consejo Nacional de Competitividad y director de Planificación y Desarrollo del Consejo Estatal del Azúcar. Esos son nuestros expertos, los expositores. Ya podemos ver que tienen un currículum bien trabajado, han sacado muy bien provecho a esas horas de estudio y esperamos por lo menos llenar las expectativas con relación a este tema. Como parte de moderar este interesante panel, la cual inclusive le estaba comentando en el caso del magistrado Eber que tuvimos mucha incidencia con el tema del panel a través de lo que es el Instagram, mucha gente de gestión humana específicamente muy preocupada con este tema y demás, pero vamos en el caso inicial con nuestro invitado, el profesor, el doctor Estefano Bellomo, el cual va a dar una breve introducción sobre el tema y posterior nosotros le vamos a hacer las respectivas preguntas y demás. Adelante, el podio de usted, profesor. ¿Sí se oye? Espero que se oye. Gracias, mejor. Gracias y antes que nada pidiendo disculpas de antemano porque mi castellano es verdaderamente imperfecto. Quiero por supuesto agradecer de nuevo por este gran honor de ser incorporado en este panel y en este importante congreso para la cercanía con la Asociación Dominicana del Derecho del Trabajo para profundizar juntos temas y cuestiones y asuntos que veramente son comunes entre nuestros sistemas. De verdad, para introducir el tema se podría decir poco o nada después de la gran ponencia magistral del profesor Rafael Albuquerque de ayer. ¿Por qué? Porque efectivamente lo de que estamos discutiendo ahora es una aplicación, aunque modernizada, de una cuestión básica del derecho del trabajo, que es una cuestión de equilibrio con otros derechos constitucionalmente reconocidos como el derecho a la iniciativa económica, mas sobre todo es un tema
de protección de derechos fundamentales, de la persona. Lo que cambia creo que sea la medida y los medios con los cuales se tiene que actuar esta protección. Porque efectivamente las nuevas tecnologías ponennos enfrente a una situación en la cual la debilidad del trabajador, la debilidad de la persona humana en frente a la potencialidad de los medios tecnológicos, en particular los medios de la inteligencia artificial, es efectivamente mucho más fuerte que en el pasado. Como punto de partida puedo citar un principio, que es un principio que se encuentra desde mucho tiempo nella ley italiana, nella ley del Estatuto de los Trabajadores italiano, ma creo que es un principio que encuentra correspondencia también en cada legislación sobre el derecho del trabajo. Es la prohibición de investigaciones sobre la opinión, sobre el pensamiento del trabajador. En la ley italiana hay una norma nel Statuto de los Trabajadores del 1970 que va a poner una prohibición por el empresario de investigar, de asumir informaciones no solamente sobre las opiniones, sobre la cercanía, la afiliación sindical o la afiliación política del trabajador, pero su cada otro asunto que no sea relevante al final, con referencia a la valoración de la actitud profesional del trabajador. Ahora yo creo que la digitalización de la relación laboral va a dar una nueva actualidad a esta prohibición y hace surgir mucho más interrogativos. ¿Por qué? Porque ahora el empresario a través de estos sistemas está en condición de investigar, de conocer una cantidad enorme de informaciones sobre la persona y de usarlas como informaciones que van a condicionar el desarrollo de la relación laboral. Yo creo que ese es el punto de partida de cada discusión sobre este tema. Y es seguramente un terreno común que cultivar, es seguramente un área donde no hay especificidad territoriales o nacionales. Por eso, por ejemplo, en una perspectiva europea, mucho de la potencialidad de los sistemas jurídicos que está conectada a la necesidad de asegurar una protección adecuada a los trabajadores se desarrolla sobre el plan de la legislación sobrenacional, o sea, de la legislación europea. Muchísimas gracias de verdad por su exposición. Tenemos también en el caso del profesor Ernesto Evers Rodríguez, que nos explique un poco de manera general también su percepción con relación o su recomendación, como diríamos, con relación a lo que es la inteligencia artificial en este caso. Bien, buenos días a todos. Agradecer primero a la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por invitarme. Manos de su presidente, el doctor Bustamante, su secretario Javier Suárez. Saludo especial también, porque no puedo evitar hacerlo, al profesor Oscar Hernández, al profesor Rafael Alburquerque, quienes son maestros del derecho del trabajo. Fíjense, para mí este tema representa un gran desafío, porque no es un secreto para nadie que ya la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, y ha llevado a muchos cambios en la forma de que las empresas operan. Pero
hay mucha gente preocupada sobre la invasión de la inteligencia artificial en el derecho del trabajo. Yo quiero a esas personas decirles que la innovación y la tecnología siempre han sido parte del derecho del trabajo. De hecho, el derecho del trabajo nace producto de estas innovaciones. Solamente tenemos que leer los libros y los doctrinarios nos van a indicar que a finales del siglo XVIII, XIX, principio del siglo XX, nace el derecho del trabajo producto de la revolución industrial. La forma de trabajar cambió y las personas que tenían grandes industrias empezaron a explotar a las personas y a imponer condiciones de trabajo, porque no existían leyes laborales. Existía un código civil que establecía quizás 6 o 7 artículos sobre la prestación de algún tipo de servicio, pero el derecho del trabajo nace ahí, con la innovación. Luego, gracias a Dios, hemos venido avanzando, de la mano de la tecnología ha venido avanzando el derecho del trabajo, porque ya hablamos de derechos fundamentales inespecíficos. Aquí en este mismo escenario se han dictado conferencias sobre este tema, sobre la privacidad, las cámaras de vigilancia. Lo hemos avanzado al trabajo en plataforma, que de hecho hay un panel interesante sobre este tema hoy. Y ya se habla del derecho del trabajo digital. Muchas cosas importantes sobre este tema. Lo que yo tengo cierto temor es que mientras otros países están hablando ya tienen regulado, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial en Europa, ya tenemos una norma, ya esos países tienen el teletrabajo regulado, ya esos países se han referido al trabajo en las plataformas digitales. Sin embargo, en República Dominicana todavía no tenemos una ley de teletrabajo. Entonces, mi atención con respecto a esta parte es una invitación a diálogo tripartita, a los legisladores, de que lleven a la mesa del diálogo estos temas y que no dejemos a los jueces tomar decisiones en aspectos que no tenemos una gran regulación interna. Esa es la verdad. Excelente, de verdad, magistrado. Me gustó mucho y tomé hasta nota de esas palabras: innovación, cambio y transformación. O sea, que de verdad eso define lo que es el derecho del trabajo y cómo va de cara a lo que es el futuro. Ahora contamos en el caso del doctor Gilberto Gio, el cual nos dará desde su punto de vista un panorama general, ¿verdad?, de lo que es la inteligencia artificial y más en este caso desde la óptica de siendo la primera aplicación legal en República Dominicana que viene a transformar estos temas del día a día. Así que vamos a dejarle el podio de usted. Bueno, ante nada, un caluroso agradecimiento a la Asociación Dominicana de Derecho Laboral, a ti, Juan, por habernos tomado en cuenta como panelista, a mis queridos copanelistas, el profesor Belomo y al magistrado Evers, y saludar a la audiencia, pero con especial atención a nuestro ex vicepresidente de la República, quien nos enorgullece con su presencia, así como al presidente de la asociación, señor Bustamante. Señores, en el tránsito hacia la tecnificación de los servicios y el trabajo, nos encontramos con la evolución de un nuevo instrumento, que es la inteligencia artificial generativa, que por primera vez coloca un sector de trabajos dedicados a al procesamiento cognitivo en la línea de fuego. Hasta el futuro, hasta el presente, hasta el tiempo reciente, la tecnología venía reemplazando la mano de obra, la fuerza, la aplicación de la fuerza, la creación en masa de productos, y habían trabajos de pequeño nivel y mediano nivel económico que ya se habían visto expuestos a las evoluciones de la tecnología y al desplazamiento y polarización
que produce el desplazamiento laboral, liberando ciertos tipos de tareas para que esa fuerza humana pudiera dedicarse a otro propósito. No es hasta la inteligencia artificial generativa, aquella que trabaja a través de la implementación de redes neuronales, de grandes bases de datos, que trabajos de alto nivel cognitivo comienzan a ser expuestos a ser sustituidos. Aquí comenzamos a pensar en analistas, recursos humanos, abogados, tomadores de decisiones, planificación, médicos, y en resumen tensiona, y aquí comienzo a analizar el impacto, se tensiona los principios del derecho laboral, porque el principio por el cual surge es para equilibrar las asimetrías de poder entre aquellos que tienen la dirección, el control y la asignación de tareas y aquellos que la ejecutan. Entonces, ahí descendemos a un segundo nivel de pensamiento. Cuando es un algoritmo el que, como la gestión algorítmica de tareas, te asigna tareas, te fija tarifas, te asigna horarios, te evalúa, recomienda ascensos y sanciones. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién realmente manda? ¿Quién está mandando en esta relación cuando la aplicación te dice, ve y recoge esto aquí, llévalo aquí, te monitorea a través de sistemas portables, perdónenme mi inglés, wearables, no sé si, ¿verdad? Que monitorean tu comportamiento, tu salud y hasta tus expresiones faciales cuando estás trabajando en teletrabajo a una cámara que sabe si estás o no moviendo el mouse, si estás o no escribiendo, si estás o no sonriendo. La consecuencia de esto es que se afectan diferentes niveles de interacción entre el trabajador que no goza del acceso a saber los parámetros que se usan para su evaluación, su asignación de tareas, qué tanto trabajo va a tener o no, porque es la plataforma que te lo asigna, y el empleador, quien goza de poder modificar parámetros y acceder a los datos, bajo el aura de que sus decisiones son neutras porque la toma una máquina. Entonces se despersonaliza o se impide, se aleja aún más la posibilidad del derecho de defensa del empleado a impugnar la decisión que la máquina tomó por el efecto de caja oscura o el black box que está inmerso dentro de los algoritmos de inteligencia artificial. Esto plantea desafíos porque implica pensar en cuál es la capacidad de auditar o no estos sistemas, cuáles van a ser las consecuencias en la disponibilidad del trabajo a futuro. ¿La IA va a reemplazar o no? ¿Va a potenciar o no la ejecución de ciertos trabajos? Ahí la OIT ya se ha pronunciado. Hay investigaciones interesantes publicadas, por ejemplo, en Cambridge Core, sobre cómo afecta esta dinámica algorítmica de gestión masiva de personal, la calidad, el estrés tecnológico. Y para ya entrar a la parte de preguntas, que sé que es donde quizás podamos sacar más provecho de esto, quiero dejar la noción de que la salud laboral también es un tema de atención, porque la hiperconectividad y el monitoreo constante, micromanejado, de si se mandó el mensaje, si no se mandó el mensaje, si estaba conectado, si no estaba conectado, rompe con la incómoda realidad de que se supone que la tecnología viene a liberar tiempo. Y entonces tenemos que pensar si en la balanza de, ok, hay tecnología que me da más seguridad en el área de trabajo, porque me permite tener sensores que evitan que la maquinaria me choque, porque tiene sensores anti-impacto, o la cámara puede detectar si hay un
un problema de acceso, o si el ambiente es tóxico, si la temperatura es muy alta, si hay gases nocivos. Es verdad, todo eso es muy bueno. Pero al mismo tiempo pensar cómo este análisis masivo de datos aplicado a lugares de trabajo como los call centers, como el retail, el comercio, está evaluando bien o mal y de manera diferenciada trabajos que son hechos, por ejemplo, por mujeres versus hombres, y cómo la facilidad con la que la IA reemplaza colectivos que tienen más trabajo administrativo que de planta, afecta negativamente a más mujeres que a hombres. Cuestión que está pendiente de análisis, la OIT ya se ha pronunciado sobre eso, pero que nos invita a pensar sobre la transparencia de estos algoritmos. Entonces dejo esas dudas para que las exploremos de manera conjunta y decirles que la IA nos provee de muchísimas oportunidades para pensar en nuevos servicios jamás concebidos. La integración de servicios en la nube con bases de datos públicas puede optimizar grandemente el surgimiento de pequeñas empresas. Ya no se necesita tener un alto costo de infraestructura para tú poner en servicio, por ejemplo, una oficina de abogados efectiva. Tú antes necesitabas muchos abogados, muchas secretarias, ahora tú tienes una inteligencia artificial entrenada con toda tu data y tú puedes de manera eficiente y rápida producir análisis de casos masivos, procesar 300, 400 expedientes, vectorizándole una base de datos y consultándolo con inteligencia artificial, y antes tú necesitabas 60, 70, 80 horas de trabajo para producir el mismo producto que ahora tú puedes hacer en 5 o 6 horas de trabajo. Entonces, por ahí va la cosa. Realmente muy interesante, ¿verdad? Porque fíjate cómo eso ha ido también organizando, y ya entiendo por qué a través de las redes sociales, cuando se pensó el tema de la programación de lo que era el Congreso, mucha gente de gestión humana específicamente empezaron a escribir sobre este panel. Interesante, de hecho aquí hay varias preguntas que nosotros tuvimos de las redes sociales para nosotros plantearla aquí también con los expositores, y más el hecho de lo que tú dices para los abogados, o sea, ¿qué nos lleva a nosotros como abogados? El hecho de que antes usted tenía, ¿cómo usted llevaba un dato estadístico de los casos versus que usted pierde, versus que usted gana? ¿Cuáles casos se logra negociar? ¿Cuáles casos? Y fíjense cómo a través de la inteligencia artificial, en cuestiones de minutos, ya usted tiene ese dato informativo y usted queda muy bien con el cliente. O sea, que fíjense cómo por ahí vamos avanzando. Y desde el aspecto de la relación de trabajo, específicamente ya gestión humana, me gustó varias cosas que dijiste. El tema de específicamente la tecnificación, los procedimientos, supervisión, optimización, o sea, son elementos sumamente importantes del día a día de una gestión humana que tiene que estar constantemente ante las eventualidades que se van generando en una empresa. O sea que de verdad que bastante de acuerdo con muchos de los planteamientos. Bueno, vamos ahora a lo que son las preguntas y respuestas. Tenemos aquí varias preguntas para empezar a realizar. Vamos a hacerlo en el mismo orden. También no vamos a poner ¿verdad? No vamos a evitar el tema de que si quieren exponer también con las preguntas en el caso que vamos a ir realizando, puedan realizarlo, se pueden sentir en toda plena libertad. Ok, vamos a empezar con el doctor Stefano Bellomo. Aquí tenemos 3 preguntas para cada uno. Una de ellas es en el caso de cuáles son las novedades regulativas en el ámbito europeo e italiano con referencia al uso de la inteligencia artificial en el trabajo y en general con referencia a la digitalización del trabajo. Gracias. Como un poco ha sido aclarado en las intervenciones anteriores, es en parte verdad que el ingreso, la entrada de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo va a entrar en un conjunto de temas, de asuntos, de exigencias jurídicas ya son predeterminadas, pero presenta algunos perfiles que son nuevos, tenemos que admitirlo.
Y creo que ya ha sido adelantado. Creo que tenemos que concentrarnos sobre todo sobre dos puntos de novedad. El primero es el tema de la llamaría la robotización de los poderes empresariales. Las decisiones, como usted decía, es una decisión genuinamente originada por un ser humano o es una decisión de un sistema, con una consecuente posible falta de transparencia y con una falta de conocimiento de los factores que pueden condicionar esa decisión. Y el segundo rasgo de novedad creo que se encuentra en la naturaleza predictiva de estas decisiones. Hablando de la protección del ser humano, del individuo trabajador, en la perspectiva tradicional, nosotros hemos siempre tenido en cuenta algunos factores socialmente considerados: la afiliación política, la afiliación sindical, el sexo, la proveniencia étnica y otros diferentes factores que habrían podido influenciar las decisiones del empresario. ¿Es todavía así? No, porque la naturaleza predictiva de las decisiones empresariales que surgen de la inteligencia artificial va además a estos factores. Mañana podríamos aprender que puede ser una mujer que se pinta las uñas de verde en vez que de rojo, puede tener procedencia o no con referencia a una promoción, con referencia a un cambio de tareas, con referencia a muchas cuestiones muchos asuntos que pertenecen a su relación laboral. Y así se vuelve a la necesidad de proteger la dignidad humana. ¿Cómo interviene sobre todo la Unión Europea? El 2024 ha sido un año bastante importante. Ha sido un año bastante importante porque han sido publicados dos importantes regulaciones sobre el tema de la digitalización, que son bastante conectadas, aunque aparentemente referidas a cuestiones diferentes. Hay un importante regolamento, un reglamento sobre la inteligencia artificial. Es un reglamento que tiene una característica importante bajo el punto de vista de su aplicabilidad, porque el reglamento tiene una aplicabilidad inmediata en los ordenamientos jurídicos de los países de la Unión Europea, que va a introducir dos importantes novedades. La primera cuestión es que cada sistema de inteligencia artificial que va a ser utilizado por la gestión del personal es un sistema de inteligencia artificial que se clasifica automáticamente como alto riesgo. Es alto riesgo de vulneración de numerosos bienes jurídicos a partir de la salud y de la dignidad de los derechos fundamentales, así que su funcionamiento tiene que ser controlado y necesita la adopción de un sistema de gestión de este riesgo. Es un sistema de gestión que tan los productores, tan los utilizadores de los sistemas de inteligencia artificial tienen que adoptar, tienen que render transparente y tienes que hacer funcionar con un control
continuo. Eso no resuelve todos los asuntos, todos los problemas conectados con la inteligencia artificial, pero empieza, es un punto de partida muy importante. La segunda intervención de la Unión Europea es una directiva que no se refiere directamente a la inteligencia artificial, pero se refiere a cada ocupación laboral que sea subordinada o no sea subordinada, porque hay varias normas de la directiva que se refieren a las personas que trabajan a través de una plataforma, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación. Así que puede ser también aplicable a una relación de trabajo autónomo. Y esta directiva es importante en la misma medida del reglamento sobre la inteligencia artificial porque en caso de trabajo sobre la plataforma va a poner un modelo de gestión algorítmica. Es un modelo de gestión algorítmica que, a diferencia del reglamento sobre la inteligencia artificial, va a fijar algunas importantes garantías conectadas a rasgos, a aspectos de la persona humana, la situación emocional, las conversaciones privadas, varios aspectos conectados con la persona que tienen que ser protegidos contra las invasiones de la gestión algorítmica de la relación del trabajo. Con referencia en particular al tema de la inteligencia artificial, también se registró últimamente, el 25 de septiembre, el Parlamento italiano publicó una ley, la ley 132, que sobre la inteligencia artificial, que esa también es un punto de partida, pero creo que es un punto de partida todavía más retórico que no efectivo, porque adopta una serie de afirmaciones que son afirmaciones declamatorias, son afirmaciones de objetivos, pero no de instrumentos. Para decir, y voy a cerrar, la inteligencia artificial está empleada para mejorar las condiciones del trabajo, tutelar la integridad psicofísica de los trabajadores, acrecer la calidad de las prestaciones laborales y la productividad de las personas en conformidad al derecho de la Unión Europea. Esa es una norma, sí, pero es una norma que parece una formulación de buenos propósitos más que una regulación prescriptiva. Así que estamos todavía en un punto inicial, pero la percepción de riesgo y la necesidad de intervenir sobre estos temas está bastante clara, tan a nivel de la Unión Europea, tan a nivel de los ordenamientos nacionales. Y profesor Stefano, a raíz de su respuesta surgen algunas inquietudes. Una de ellas es cuáles serían los riesgos tradicionales y nuevos conectados con el uso de la inteligencia artificial en la gestión de las relaciones laborales. Muy brevemente, yo creo que se van a presentar tres categorías de riesgo. La primera es el riesgo a la salud, con referencia a la salud del trabajador, con referencia sobre todo a los riesgos psicosociales, el estrés laboral y toda la influencia que sobre la salud, sobre todo la salud mental, puede determinar el uso de la inteligencia artificial y el ejercicio de los poderes empresariales a través de la inteligencia artificial, que no tiene en cuenta o va a seleccionar de manera feroz entre los seres humanos a según del asunto si pueden adaptarse o no al ejercicio de estos poderes por parte de la inteligencia artificial. El segundo riesgo es un riesgo más clásico, que es un riesgo de discriminaciones, porque trabajar a través de la inteligencia artificial puede llevar a
acentuar algunos factores de discriminación. Y eso es ya una experiencia que ya se ha visto con el uso de la inteligencia artificial, cuando en algunos casos, me parece en Apple, la inteligencia artificial iba sugiriendo de privilegiar personal masculino porque tenía una presencia más continua en el lugar de trabajo, no siendo sujeto a embarazo o otras cuestiones. La tercera categoría de riesgo, que es algo de diferente, yo creo con referencia a la noción tradicional de discriminación. Se habla en algunos artículos bastante interesantes que han sido publicados también en la literatura española, se habla de discriminación algorítmica. Pero en realidad, los que llamamos discriminación algorítmica es discriminación y otro más, porque hay algunas diferencias de trato que pueden ser introducidas con referencia a algunos factores que no han sido tradicionalmente considerados como factores de discriminación. Estaba diciendo, como uno se pinta las uñas, como uno se arregla el pelo, cómo la va a razonar la inteligencia artificial para distinguir, para tomar decisiones con referencia a las categorías de los trabajadores, es algo de desconocido y conectados a factores que son a la misma medida desconocidos. Así que creo que antes que la discriminación o al lado de la discriminación se tiene también que valorar un aspecto de control a posteriori sobre las decisiones mediadas por la inteligencia artificial, porque nuevos factores que pertenecen a la persona que ahora no son consideradas discriminaciones se puede transformar o se puede evolver en factores de discriminación. Muchísimas gracias, profesor Stefano, de verdad, por esa interesante respuesta y nos deja a nosotros, en este caso por un tema de tiempo, querer seguir escuchando y querer seguir investigando sobre este tema que de verdad es un tema muy apasionante. Vamos ahora, dentro de las preguntas también, al magistrado Ernesto Evers Rodríguez, ¿verdad? Que con relación a algunos de los temas que usted trató en su exposición, yo tomé una nota y una de las preguntas que yo entiendo que es de la que mucho del público presente puede tener algún tipo de duda es de qué manera la incorporación de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en la gestión laboral desafía los principios tradicionales del derecho del trabajo. Y ahí mismito, magistrado, queremos saber si la inteligencia artificial nos va a reemplazar, que es la pregunta que tiene mucha gente. Ok, antes de responder esa pregunta, quiero hacer un comentario de la discriminación y los sesgos que estaba hablando el profesor. Hubo un caso en el 2021 en Amazon, que fue muy público. Un veterano de guerra, 65, 70 años, bueno, un veterano de guerra quiere seguir trabajando, ¿verdad? Bueno, pues él consigue un trabajo como repartidor de Amazon. Amazon implementa un software de inteligencia artificial y ese software determina, ese señor con esa edad, con esas condiciones, no va a dar el estándar del promedio que necesitamos entre los repartidores. Y la persona fue excluida. Eso nos enteramos después. A él simplemente le llega una carta de desahucio. Esa persona fue discriminada, fue objeto de sesgo por su edad. Eso no es correcto en el derecho del trabajo, está prohibida la discriminación. Entonces, sí, yo entiendo que sí, que la IA utilizada de esa forma va a encontrar los derechos de los trabajadores, porque, como decía el profesor, no existe una justificación en base al derecho del trabajo para que esta persona sea separada. Y para acercarme a la pregunta, uno de los principios cardenales del derecho del trabajo es la compensación igualitaria, que es este principio donde tenemos que en el derecho del trabajo el trabajador y el empleador no son iguales. Por eso es que en el derecho civil a veces se nos ven a nosotros los laboralistas como extraños, porque no entienden, pero ¿cómo, Ernesto, tú dices que las partes no son iguales en el proceso? ¿Cómo es eso? No son iguales, porque hay una
que tiene toda una estructura detrás y ahora le sumamos un software de inteligencia artificial. Entonces, por eso es que en el derecho del trabajo también tenemos el principio protector, que son normas que buscan tratar de equiparar esas situaciones de hechos que se originan. Entonces, la inteligencia artificial, cuando llega al mundo del derecho del trabajo, sigue creando un abismo entre esas oportunidades que pueda tener el trabajador. Entonces, entiendo que sí, que desafía esos principios tradicionales que existían en el derecho del trabajo. Con respecto a tu segunda pregunta, que la escucho mucho, porque yo tengo la oportunidad de compartir con personas de recursos humanos, porque participo en una maestría y un diplomado ligado a personas de esa área. Y ellos, profesor, ¿qué va a pasar con la IA? ¿No van a sustituir? La tecnología y la innovación siempre han provocado cambios. El trabajo se ha transformado. Por ejemplo, yo hice una lista aquí muy breve de trabajos que existían hace mucho tiempo y que ya hoy no existen. Por ejemplo, había un oficio que se llamaba faroleros, que eran los que encendían y apagaban las luces, porque no había energía eléctrica. Entonces había una persona con ese oficio. Cuando llega la energía eléctrica, ese oficio desaparece. Cortadores de hielo, cortadores y distribuidores de hielo. Pues no había nevera. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, pues íbamos a grandes lagos, se picaba el hielo y se transportaba un oficio. Bueno, pues con la energía eléctrica, el congelador, esto desaparece. Operadores de centrales telefónicas. Antes se llamaba a una central para que te conectara a otro sitio. Eso no existe. Los ascensoristas. Antes existían personas, para los más jóvenes, que estaban en el ascensor para ayudar a oprimir el botón. Eso hoy es impensable. Entonces, la IA, ¿qué es lo que yo creo? Que va a provocar cambios en los puestos de trabajo. Vamos a tener otras ocupaciones. Por ejemplo, hoy se habla de diseñadores web, especialistas en backend digital, técnicos de drones, creadores de contenido, ingenieros de fintech, y quizá, para los que sean más adultos, y para mí mismo quizá, son oficios o profesiones como muy lejos. Pero la realidad es que los jóvenes de hoy, esos que están en las universidades, que yo veo allá en la UNFU, eso es lo que ellos hacen día a día. Es decir, que el derecho del trabajo o la IA no va a hacer desaparecer los trabajos, los va a transformar. Eso es lo que va a suceder, es lo que pienso. Sí, claro que sí, profesor. ¿Puede? En un futuro no muy lejano, se va a hablar de un trabajo que era una persona que leía muchos documentos, tomaba decisiones y que se llamaba abogado. Y se va a hablar también de lo mismo, pero a nivel judicial. No estamos muy lejos de sistemas de información capaces de dar arbitrajes a través de 2 o más agentes de inteligencia artificial, uno entrenado por cada parte y uno decisor, en los cuales las partes firman un convenio por el cual van a suplir la máxima cantidad de datos posible a estos agentes y van a delegar en un tercer agente neutro, auditado entre ambos, la decisión, acortando el tiempo de decisión y proponiendo la posibilidad de apelar este laudo de meses a minutos. Brevísimo, brevísimo. Ahí que los abogados, que la IA, los jueces serán sustituidos. Eso es una pregunta también que se hace. Hay un panel sobre eso más adelante, pero yo pienso que eso no va a ser posible porque la IA hay algo que no puede hacer. No siente, no tiene pasión. Y en un método de ponderación de principios, cómo una IA va a decidir sobre la vida o la muerte de una persona en los casos, por ejemplo, de muerte digna. Cómo la IA va a decidir si esa ausencia del trabajador del trabajo responde a una causa de fuerza mayor. ¿Cómo la IA va a decidir eso? Entonces, pienso que el trabajo de los jueces va a seguir por mucho tiempo y el de los abogados también.
Yo sé que es un tema muy interesante y fíjense que por eso yo decía que la inteligencia artificial es algo que a la gente le llama mucho por los cambios que esto puede generar. Tengo entendido que el doctor Javier Suárez tiene una pregunta con relación al panel. Sí, ahora que ustedes están hablando de las profesiones y eso, yo quisiera saber, ustedes, y la pregunta va más dirigida al profesor Belomo y al magistrado Everts, no nada que ver personal Gilberto, pero ¿ustedes creen que puede llegar el momento en que el empleador sea una inteligencia artificial, el trabajador sea una inteligencia artificial y el inspector de trabajo sea una inteligencia artificial? Qué lástima que no me preguntaron. Bueno, Sí, puedo contestar. Creo que ese momento, por razones formales, puede ser un poco lejano. Porque a pesar del hecho que la toma de decisiones, el ejercicio de los poderes empresariales puede ser descentralizados a la inteligencia artificial, no tenemos que olvidar que los centros de imputación de responsabilidad de nuestros sistemas jurídicos al final son siempre las personas. Son siempre las personas, que sean personas físicas o personas jurídicas. Así que la perspectiva, Javier, que tú vas a dibujar, va a postular un cambio radical, no solamente en el derecho de trabajo, sino en el derecho civil, porque implica el reconocimiento de una subjetividad jurídica de la inteligencia artificial que desde medio va a diventar sujeto o persona. Así que antes que este tránsito, que parece sencillo, pero creo que sea bastante radical, se vaya a consumir, tenemos que esperar, ojalá que yo no lo vea. Brevísimo, eso recuerda la película de Terminator y toda esa ciencia ficción que hoy no parecen tanta ciencia ficción. Yo creo que eso no va a suceder, estoy esperanzado de que no suceda, y estoy seguro que la única forma de evitar que eso pase es que nosotros pongamos límites y podamos regular la inteligencia artificial, no solamente en el derecho del trabajo, sino en todos sus ámbitos. Tenemos que controlarla, y la única forma de controlarla es mediante una regulación. Entonces, hasta tanto no exista una regulación, no va a tener límites. Eso es lo que pienso. Yo sé, Javier, que no me preguntaste, pero, y mi respuesta es anticlímax con esto. Una arquitectura donde el que da la tarea y quien la ejecuta son ambos agentes automatizados, hace mucho existe y se llama cloud server. Quiere decir que hay un montón de empresas que tienen un beneficiario final y 0 empleados y 0 gerentes, y solamente hay un beneficiario final que ni siquiera toma las decisiones de cómo se van a adjudicar los recursos de esa empresa. Son empresas 100% digitales, en la nube, en AWS, en Google Cloud y en Azure. Pero tiene un ingeniero detrás. No, hay una persona detrás en la máquina. Puede en el haber software. un proveedor de servicio que no es parte de esa empresa. bueno, creo realmente que fuimos contestando, y de verdad que me gustó mucho por el tema de la interacción. Veo también dentro del ámbito, ahí me gustaría que ya de manera libre, como turno libre, puedan dar su opinión. Específicamente desde la óptica, quisiera ver la óptica internacional, la óptica judicial,
¿verdad?, a través de la judicatura, y la óptica a través del doctor Gilberto, ya como especialista en el tema de la inteligencia. Y es de lo que en las redes sociales, a través del Instagram, específicamente de la asociación, ¿verdad?, que invito a todos que la sigan, que ahí se está subiendo bastante informaciones, nos escribieron, y hubo 7 personas que nos escribieron y preguntaron lo mismo, que es en el aspecto de, con relación a, y digo yo que de gestión humana, porque gestión humana está muy activa, dándole seguimiento absolutamente a todo, ¿verdad? Y viven ahí constantemente. Y es con relación a que si se puede, a través de la inteligencia artificial, garantizar una inspección laboral efectiva. Bien. Desde la óptica judicial. Hace como 2 meses yo estaba con las personas de gestión humana y ellos me hablaban precisamente de lo que dice Gilberto, que ellos tienen un software. Yo haciéndole preguntas para prepararme para el panel, no, profesor, nosotros tenemos un software que podemos depurar hasta 5.000 expedientes haciendo entrevistas, sus récords, seleccionándolo, depurándolo, ingresándolo a la empresa. Tenemos un software que hace todo eso, que hace acciones de amonestación, el mismo sistema lo hace. Y yo, muy bien. Yo eso lo veo excelente. Desde el punto de vista de la empresa, eso está muy bien. Y se me ocurrió pensar en que la labor del Ministerio de Trabajo debe de cambiar. Hoy tenemos un inspector de trabajo que cuando llega a la empresa, ¿qué es lo que pregunta? ¿Tiene la planilla de personal? ¿Están inscritos en la Seguridad Social los muchachos? ¿Hay menores de edad? Así mismo sale en el informe. ¿Hay menores de edad aquí? El libro de visita, usted lo tiene, está pagando las horas extras. Eso es un asunto que siempre se ha hecho así. Pero en esta nueva realidad es muy diferente. Habría que preguntar, ¿qué software de inteligencia artificial ustedes usan para gestionar el personal? ¿Podría un inspector de trabajo, yo entiendo que sí, decir, vamos a venir con los ingenieros para inspeccionar si existen los sesgos que hablaba el profesor en esa inteligencia artificial? Ya no nos podemos preparar preguntando papeles. Ese no es el trabajo de la inspección de trabajo. Debe de ir más allá. Y si ellos pueden entrar a una empresa sin una orden judicial, mucho más podrían entrar a un software de inteligencia artificial y verificar cómo funciona para garantizar no solamente el derecho de esos trabajadores, sino el derecho de todos. Porque si la inteligencia artificial sigue practicando, como ha salido a la luz en muchos sitios, unas discriminaciones en base a productividad. Señores, para decirle algo rápido, los conductores de Amazon, como estaban siendo vigilados por la inteligencia artificial, eso también salió en un caso, ellos se estaban sintiendo presionados y estaban cometiendo accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque tenían que ir más rápido, porque la inteligencia artificial había establecido que ese trabajo se hacía en 2 horas. Exacto. Eso provoca daños no solamente en esa empresa, sino a cualquier otra persona que vaya transitando en la calle. Entonces, sí creo que la inspección de trabajo tiene que cambiar su ideología y su visión sobre cómo hacer una adecuada inspección. Profesor Estefano, Gilberto. El tema de la inspección de algoritmos nos lleva, hay que recordar al Premio Nobel de Economía, John Nash, que ganó ese premio por la teoría del equilibrio de Nash, y decía que ningún actor puede aumentar su ventaja unilateralmente si las actuaciones de los demás que están en el mismo grupo no cambian sus estrategias también. Quiere decir que es una carrera armamentística. La inspección de algoritmos necesita otros algoritmos de inspección. ¿Y quién va a auditar los algoritmos de inspección que auditan los algoritmos de inspección? Entonces, es un tema que además transpiran otro problema. Propiedad industrial de la data que reside allí. Privacidad de la data privada que se usan como puntos de acceso y que pueden o no estar encriptados o vectorizados para fines de búsqueda semántica. Quiere decir que no hay que verlo a priori, sino a posteriori. Tenemos evidencia de que es necesario o no auditar el sistema,
porque la visión catastrofista de la inteligencia artificial limita la noción de que las ventajas en la optimización, mayor ingreso de empresas y la capacidad de tener más recursos baja como cascada a un bienestar económico que llega a todos. Aumento de productividad significa aumento de PIB, capacidad del Estado de poder desplegar más recursos y aumento general de las oportunidades de emprender dentro de esa economía. Entonces, la inteligencia artificial, y con esto termino, es un gran regalo de la modernidad que debe inspirarnos a pensar en sus oportunidades, al lado de sus riesgos, pero en sus oportunidades. ¿Por qué? Porque es verdad que te aumenta la capacidad de tener tiempo libre para dedicarte a lo que sí importa. Más y más profesionales del área de servicios de alto pensamiento hoy disfrutan de la capacidad de concentrarse en la calidad de sus clientes y la atención al servicio, porque tienen herramientas que pueden procesar data que antes ellos tenían que leer de manera minuciosa. Todavía tienen que revisar la respuesta, pero hoy pueden tomar decisiones a mayor velocidad. Y con esto quiero responder tu pregunta de la inspección al final. La inspección efectiva requeriría herramientas de igual nivel de complejidad, y entonces la pregunta sería ¿cuál es el costo de asignar recursos preventivos y no posteriores a una auditoría efectiva? Profesor Estefano. Sí, solo algunos datos, algunas reflexiones antes sobre la naturaleza jurídica y la diferencia entre la entidad inspectora y el empresario. Nosotros hemos hablado de cómo se pone el tema de la inteligencia artificial en frente a la figura del empresario que se relaciona a una persona humana que es el trabajador. Con referencia a la inspección del trabajo estamos en un campo totalmente diferente, estamos en un campo de una institución pública que tiene que operar controles en favor del bienestar general, porque la conformidad a la ley de la actividad de las empresas es una contribución fundamental al bienestar general. Así que una administración pública, como sea la entidad inspectora, se pueda ayudar y pueda utilizar instrumentos de la inteligencia artificial, me parece normalmente y básicamente positivo. Algunos datos de números. En Italia tenemos un sistema de inspección del trabajo que va a actuar, fue 2 semanas hace en un seminario en Marruecos de los servicios de inspección de inspectores del trabajo, así que controlé estos datos. Cada año en Italia se van a efectuar 145.000 inspecciones sobre las empresas. No me acuerdo cuál es el número total de los inspectores, pero me acuerdo cuál es el número total de las empresas a Italia, que es de 5 millones. Wow. ¿Cuántas son las posibilidades que sin un auxilio tecnológico el servicio del inspector vaya efectivamente a encontrar las zonas, las áreas en las cuales las vulneraciones de los derechos de los trabajadores, el incumplimiento de las obligaciones empresariales son más grandes, más frecuentes, más relevantes? Así que sí, repito nuevamente, si la inteligencia artificial es un medio para mejorar la acción administrativa, también aplicada al sistema de las inspecciones, no es un tema que me asusta. Se podría reflexionar
sobre il tema della carga della prueba, perché una empresa identificada por una selección operada por un sistema de inteligencia artificial aplicada a la inspección podría basar sus decisiones sobre una valoración estadística, sobre una valoración que surge da una presunción que la inteligencia artificial va a sugerir a los inspectores. Así que con referencia a esta hipótesis tenemos que reflexionar atentamente su cómo el empresario pueda demostrar que efectivamente su situación no corresponda a la presunción de ilegitimidad de su conducta. Pero creo que en general sobre el tema de todas las actividades públicas de satisfacción de intereses generales, la inteligencia artificial puede ser una gran ayuda, un gran medio para mejorar las condiciones generales de los ciudadanos. Gracias. Bueno, queremos agradecer a todos los panelistas, especialmente al profesor Estefano, el profesor Gilberto, el profesor Ernesto Evers, por darnos de su tiempo a través de todas las investigaciones que han venido haciendo con relación a este tema, de un tema tan importante como es la inteligencia artificial y que va a seguir siendo comentado en el futuro, ¿verdad? Porque eso podemos verlo a través de lo que hemos visto en el presente y cómo vamos a ir caminándonos hacia allá. Así que queremos agradecerle bastante por tomar de su tiempo y conjuntamente poder ir hablando sobre estos temas. Vamos ahora a tirar una foto al panel. Muchísimas gracias, un aplauso, muchísimas gracias. Bien. Al igual que Juan, damos las gracias a nuestros panelistas con este tema tan interesante.